Bueno, a continuación vamos a tener una participación especial para iniciar el último bloque con el doctor Mervin Chávez, médico psiquiatra de la Fundación Rehabilitarte, para hablar un poquito sobre la salud mental en las personas transgénero. Déjame poner aquí a Mervin. Hola Mervin, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están ustedes? Sí, sí, Todo todo bien. bien, excelente. Cuéntanos, Mervin. Hoy estamos por acá para hablar una parte muy importante eh, que es la salud mental. Sin duda alguna, en las comunidades vulnerables, como las personas trans, es un tema bastante interesante que hay que discutir. Entonces, bueno, nos gustaría conocer tu, Perspectiva, mi punto de tu vista. perspectiva como Exactamente. psiquiatra. Sí, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Siempre encantado de participar en este tipo de actividades, en particular en lo que respecta a los grupos que han sido dejados de lado en temas de salud mental, ¿no? Y socialmente en general, ¿no? La población transgénero ha sido dejada de lado de todas las formas en las que se puede hacer, pero en particular desde mi punto de vista, desde la psiquiatría, ha sido muy lleno de controversias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de eso el día de hoy. Les quería compartir unas láminas. Mm, Em, Porque sí, definitivamente hay que hablar de salud mental en las personas transgénero. Es algo que no se puede tapar con un dedo, que es que hay necesidades distintas, especiales, para, para las personas transgénero, tan especiales como pueden ser las necesidades en salud mental de cualquier otra persona. Eso es algo que es una realidad, pero que no es tomado en cuenta. Y en eso quiero enfatizarme el Creo que ya día puedes de hoy. compartir, Mervin. Sí, ya. Listo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a estar hablando un poco de las perspectivas actuales de la salud mental en las personas transgénero. Y lo primero que tenemos que hacer es saber qué es la salud mental. Porque aunque en años recientes, cada vez, afortunadamente, cada vez en años recientes se habla más de salud mental, muchas veces hay concepciones erradas, incompletas o distorsionadas de lo que es realmente la salud mental. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud define la salud general, como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Fíjense el énfasis en que incluye un bienestar mental y social. Quiero subrayar mucho la parte social, porque es donde vamos a conseguirnos con más barreras en el contexto de la población transgénero. Y por otro lado, la, la Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida y puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Fíjense que es algo complejo, pero esencialmente si tuviéramos que colocarlo en pocas palabras, podríamos decir que la salud mental es adaptación. Adaptación a las adversidades, adaptación a las situaciones del día a día para poder seguir funcionando y creciendo hacia la autorrealización. Pero, ¿dónde está el problema con esta definición? ¿Y por qué se hace una crítica? ¿Por qué se hace una crítica a, a la definición de salud mental de la Organización Mundial de la Salud? Porque demanda bienestar absoluto. Demanda bienestar absoluto en un contexto donde la salud mental es ampliamente influido por lo social. Y para grupos no privilegiados, siempre va a ser cuesta arriba entonces alcanzar esa salud mental, alcanzar esa adaptación que comienza
a transformarse más como en un acomodo a las adversidades, debo encajar con lo que hay. Y es entonces aquí donde se introduce una perspectiva quizá un poco contestataria, un poco de protesta, desde el punto de vista de los grupos discriminados, de que para que haya salud mental tienen que ocurrir cambios sociales. Y de eso vamos a hablar un poco el día de hoy. En resumen, mi mensaje es que para cuidar la salud mental en las personas transgénero, como en cualquier grupo minoritario, discriminado o de alguna manera maltratado, violentado o abusado, se necesitan cambios grandes a nivel social. Fíjense que las personas transgénero se enfrentan a varias realidades en temas de salud. Fíjense que son cosas que todos sabemos, pero que vale la pena repetir, recalcar y comunicar a todas las personas alrededor en la comunidad general, porque las personas transgénero están expuestas a altos niveles de exposición, para la redundancia, a altos niveles de violencia verbal, emocional y física, incluyendo los crímenes de odio. Con preocupación observamos en Venezuela en semanas recientes cómo esto ha arreciado, ¿no? Se ha convertido en un tema de conversación muy doloroso, muy notorio y muy alarmante. Igualmente, las personas transgénero se encuentran con una alta frecuencia de problemas de salud mental, como depresión la depresión y la ansiedad son muy frecuentes en la población transgénero, y todo tiene que ver con ese aspecto psicosocial relativo de la salud mental. Igualmente, la población transgénero se enfrenta a una alta prevalencia de infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Hay alto consumo de sustancias. Además, deben manejar los efectos negativos de los tratamientos hormonales y otros procedimientos de modificación corporal. Y finalmente se enfrentan a problemas de salud reproductiva. Estos son todos los retos y realidades de la población transgénero en cuanto a su salud general. Y fíjense la notoriedad de los problemas de salud mental en este contexto. De allí que haya que actuar, ¿sí? Hay que hacer ruido. Como comentaba hace unos días en relación con la Fundación Rehabilitar, tengo una campaña para la prevención del suicidio que aplica y es muy relevante a las personas transgénero. Tenemos que hacer ruido, ¿sí? Estos son temas sobre los cuales hay que hacer ruido para lograr esos cambios macro que necesitamos para comenzar a asegurar o al menos encaminarnos hacia la salud mental, hacia la protección y preservación de la salud mental de las personas transgénero. Fíjense que desde un punto de vista teórico, en psiquiatría hablamos de que para desarrollar cualquier problema de salud mental, llámese ansiedad, depresión o el que sea, existe un componente biológico que nos predispone a desarrollar X sintomatología, ¿sí? Un componente biológico que nos predispone a desarrollar, por ejemplo, depresión o ansiedad, pero este componente biológico es activado o despertado por el estrés psicosocial a nuestro alrededor. Y es por eso, desde un modelo teórico, que los problemas de salud mental son tan frecuentes en las personas que son pertenecientes a grupos minoritarios, sea raciales, sea sexuales, sea religiosos, sea cualquier tipo de característica que nos coloca con una etiqueta, ¿sí? En una pequeña caja. En el caso de las personas transgénero, podemos hablar de estresores distales y estresores proximales, ¿no? Los estresores distales son los factores que causan estrés, que son macro y que son propios de la estructura y funcionamiento de la sociedad en grande. Y ahí vemos que tenemos los problemas de discriminación y victimización, el rechazo a todas las minorías y el heterosexismo. Fundamentalmente, la
predominancia inmediata de la heteronormatividad y la imposición de la misma por encima de todas las cosas, a expensas del bienestar de todos aquellos que no encajan en este marco. Estos son los estresores distales que requieren cambios en política, que requieren cambios en percepciones de la población general, que requieren cambios a nivel de la comunidad global para comenzar a elevar ese peso, ese estrés sobre la población transgénero. Y además también igualmente tenemos estresores proximales, que son los que atañen directamente a la situación particular de cada persona, ¿no? En su individualidad. Como lo está la hipervigilancia, que es la constante supervisión de si se está integrando o no uno mismo al alrededor, si estamos haciendo ruido, si estamos en peligro. Ese constante estado de alarma, de alerta, es extenuante, ¿sí? Nos deja exhaustos y, por supuesto, que genera problemas de salud mental. Igualmente está el tema del rechazo internalizado, que suele ser muy frecuente en la comunidad sexo diversa, en la comunidad LGBT. El rechazo internalizado lamentablemente es otra realidad que no podemos tapar con un dedo. Eso es un aspecto preocupante que también lidian las personas transgénero. El ocultamiento de la identidad también va de la mano con la hipervigilancia, esto de, entre comillas, pasar por mujer o por hombre cisgénero, suele ser un factor muy, muy estresante para la persona transgénero. Y finalmente, el día a día, ¿sí? Las microagresiones que están presentes en el día a día, en la manera el vocabulario que utilizamos para hablar sobre la transgeneridad, en las actitudes, en las posiciones, en los gestos. Allí pueden haber también microagresiones que son importantes. Fíjense que desde la psiquiatría, ¿qué hacemos? ¿Cómo intervenimos? ¿No? Hay dos niveles, como pueden observar. Y al nivel individual funcionamos en el consultorio, podríamos decir, en el sentido de que podemos ayudar de forma particular a cada persona que acuda a un servicio de salud mental a manejar el estrés, estos estresores proximales, manejarlos en su vida y siempre en búsqueda de esta mejor adaptación y este mejor funcionamiento. Pero sería un trabajo de uno en uno, un trabajo que demanda muchos recursos, un trabajo exhaustivo. Es mucho más eficiente y más revolucionario, más transformador a largo plazo, modificar estos estresores distales, que son estos cambios que necesitamos a gran escala en la sociedad, sin manejar la discriminación y la victimización, el rechazo a las minorías y el heterosexismo. Tenemos que, de cierta manera, empujar en contra de estas realidades que se han impuesto para comenzar a engranar de manera más saludable todo lo que es el funcionamiento de la persona transgénero en la sociedad actual. Y digo engranar no con la acepción de encajar sin molestar, sino de que realmente se le dé un espacio donde pueda funcionar como cualquier otra persona. Fíjense que, bueno, eso es a grandes rasgos, algo muy breve lo que quería traerles hoy, ¿no? Pero mi mensaje principal es que hay que hacer ruido, ¿sí? Hay que hacer ruido para poder lograr esos cambios macro que a largo plazo van a asegurar que tengamos una mejor salud mental en las personas transgénero, ¿sí? Es una lucha que se puede abordar de manera individual, pero que si bien es cierto que eso es posible, es mucho mejor tomar una perspectiva preventiva. Y esto solo se logra pensando en grande, ¿sí? Pensando en cambios grandes. Y eso lo logramos en actividades como la que realizamos el día de hoy.
Entonces, bueno, ese es mi mensaje que les quería traer hoy. Ahora me gustaría escuchar, ya respondo a todas sus preguntas, pero también me gustaría escuchar eh, sus opiniones y sus experiencias en relación a la salud mental y las personas transgénero en particular en nuestro contexto venezolano. Me encantaría escuchar sus experiencias en ese sentido. Mientras tanto, voy respondiendo algunas preguntas. Fíjense, cuando se habla, José Alejandro Rivas pregunta, cuando se habla de microagresiones como un estresor, ¿se refiere solo a formas de violencia física? No, no. Eso es de hecho la forma más grave. Por ejemplo, una microagresión es cuando tú llamas a una mujer transgénero por su nombre de hombre. Eso es una microagresión, ¿sí? O decirle, hacer comentarios despectivos sobre su apariencia o desvalorizar su experiencia como transgénero, eso es una microagresión. Y esas son fuentes de estrés que la persona transgénero maneja todos los días. De la Fundación Rehabilitar te preguntan, ¿cómo puede afectar psicológicamente el travestismo como humor comedia a las personas trans? Esto es un tema interesante, ¿no? Porque desde el punto de vista del travestismo en el arte, a ver, el travestismo se puede utilizar como un recurso o una forma de arte, ¿no? En sus formas más sofisticadas, en la forma de las drag queens, donde hay un elemento de travestismo, donde se intenta magnificar o edificar o de cierta forma hacer un tributo a la feminidad o a la masculinidad en los casos de los drag kings, ¿no? Pero sí es cierto que el travestismo más frecuentemente o en los medios más de amplia difusión, generalmente se utiliza el travestismo o los personajes transgénero como fuente de risas. Y no es de que nos vamos a reír con ellos, es que nos vamos a reír de ellos. Es una realidad, ¿sí? Entonces eso es, por supuesto que también es una forma de agresión y es una forma de agresión macro en los medios de comunicación. Eso respecto a esa pregunta. Ricardo Hong pregunta, ¿en dónde entra la obsesión por ser aceptada por su familia con dinero en los trans? Porque los trans se automedican. Bien, es complicado, ¿no? Porque el tema de la integración en la familia de las personas trans, no, por supuesto que el sustento económico es un componente, pero también es el sentido de pertenencia a un núcleo familiar. Muchas veces lo que propulsa esta forma de obsesión por intentar pertenecer. Definitivamente es algo que puede ser de interés clínico y es algo que es muy particular, muy individual, ¿no? Habría que revisar qué cosa está ocurriendo en cada caso de cada persona, en la realidad de cada persona. Es difícil hacer comentarios a grandes rasgos de esto, ¿no? Pero sí que es cierto que es una situación frecuente. ¿Cómo lo contactamos, doctor, para una consulta pública privada? Bueno, me pueden contactar. Yo pertenezco a la Fundación Rehabilitarte. Allí podemos colaborar en lo que sea posible y en lo que sea necesario. Y también pueden conseguirme en las redes sociales, en Instagram, doctor Mervin Chávez. Allí hay información sobre este tema y sobre muchos otros temas en salud mental y si lo desean allí también hay información para el área clínica, para las consultas y todo lo demás. Doctor Entonces, Mervin, bueno, he respondido. Adelante. ajá, una pregunta de acá. En caso de que conozcamos a una persona trans que está pasando, digamos, por esa situación de, digamos, de descubrir o explorar lo que está sintiendo, que esté teniendo algún problema,
digamos, alguna situación que le esté afectando un poco su salud mental. O sea, ¿cómo podemos, digamos, ayudarla a esa persona que está en crisis a afrontarlo, a nosotros como amigos, como compañeros? Muchas cosas se pueden hacer, ¿no? El primer paso es la escucha empática, ¿sí? Ofrecer ese hombro y ese hombro para el apoyo y ese oído para la escucha que no se consigue tan fácilmente para las personas trans. Escuchar de manera empática, sin juicio, ¿sí? Eh, y ofrecer compañía. Ya con eso estamos dando grandes pasos en ayudar a la persona en crisis de salud mental a manejarla, solamente con la escucha y con el acompañamiento. Otra cosa prioritaria es asegurar el, el- buscar la seguridad inmediata de la persona, que esté en un espacio seguro, no solo físicamente, sino también mentalmente, ¿no? Ofrecerle un espacio de expresión emocional segura donde pueda hablar y pueda estar. Eso es muy importante. Em, Finalmente, no se debe pasar por alto el hecho de que hay que buscar ayuda profesional, ¿sí? No dejar esto de último recurso, sino de primero. Buscar ayuda profesional con personal de psicología, de psiquiatría, trabajo social, orientadores, profesores, activistas, cualquier persona eh, o fundación que sepamos que está preparada y dispuesta a, a darlo todo en este tipo de situaciones. Eh, Veo que hay preguntas. Eh, Me parece que uno de los retos más importantes a la salud mental y el acceso a terapias y formas de apoyo en lo emocional están los recursos económicos. Más allá de políticas públicas nacionales, ¿cómo cree que esto debería ser abordado? Mira, definitivamente que es un problema macro. Este es uno de los problemas macro que decíamos, ¿no? De que es cierto que el acceso a la salud es difícil y en Venezuela terrible, pero el acceso a la salud mental es aún más difícil. Entonces, más allá de la respuesta obvia, como comenta José Alejandro Rivas, que es el de cambios a nivel de políticas públicas nacionales, también es importante que nosotros, que somos actores humanitarios, activistas y otras personas que estamos en este medio, de que seamos nosotros quienes vayamos a los casos, ¿sí? Que seamos nosotros quienes vayan a la comunidad y no esperar que ellos lleguen a nosotros, ¿sí? De cierta manera, dejar de ser reactivos para pasar a ser proactivos y entrar nosotros a, a detectar esos casos, a ayudar a la persona que quizá no sabe dónde ir o que teme pedir ayuda, porque el temor a pedir ayuda es real, ¿sí? Pedir ayuda da miedo, pedir ayuda asusta. Adentrándonos nosotros, quizás saliendo del consultorio, saliendo de ser esa figura tan distante y acercándonos nosotros, eso es un paso que hay que dar. Y eso es lo que hacemos o intentamos hacer, por ejemplo, desde la Fundación Rehabilitar. Veo que si no tienen acceso a la comida, no tienen acceso a las hormonas, no tienen acceso a las medicinas psiquiátricas, ¿cómo priorizar entre la necesidad de dormir, vivir, comer, de salud básica? Es difícil, ¿sí? Aquí respondiendo a la pregunta de Ricardo Hong. No ¿sí? No hay respuestas sencillas. Se necesita, se necesita un análisis completo de la situación de cada persona y efectivamente priorizar las necesidades. La primera es priorizar la supervivencia, ¿sí? Siempre va a ser una de las prioridades la supervivencia y esto incluye no solo esto incluye el sustento en términos de necesidades básicas y sobre todo de protección contra la violencia. Ya protegiéndonos contra la violencia, ya estamos también dando pasos para proteger la salud mental.
Perfecto, doctor. Bueno, Tenemos acá a Ricardo Honk, él es activista de Alianza Lambda, y le voy a pedir un momentico que quería hacer un comentario, hablar. Ricardo. Sí, bueno, maravillado adelante, excelente. con la profesionalidad. Te felicito, Melvin, porque es importantísimo. Yo soy también directivo de una organización trans en Caracas, se llama Transvenus de Venezuela. Y solo para tu comentario, aquí había una zona de tolerancia que era la Avenida Libertador. Esa zona de tolerancia de hace 4 años, de alrededor de 97 trans que teníamos censadas, a fecha de hoy solamente quedan 4, ¿no? Ejerciendo el trabajo sexual. Que es importante saber, es básico lo que tú dices de revisar la supervivencia. Si la persona no tiene un espacio donde dormir o no tiene la comida básica de desayuno, almuerzo y cena, obvio no tiene la supervivencia. Entonces, cuando lo primero que tiene que garantizarse una persona trans, en este caso, estas que están en extrema vulnerabilidad en calle, es la supervivencia. Para después entonces poder hablar de, mira, mis necesidades médicas. Es como esa pirámide de Pavlov, ¿no? Ahora vamos a mis necesidades médicas, vamos a mis necesidades médico-psiquiátricas, ¿verdad? O a pagar una consulta, ¿no? Ese es el gravísimo problema que tenemos con la población trans que existe aquí en Venezuela y en Caracas. No sé si en Maracaibo, pero aquí nuestros trans no tienen acceso a los servicios de consulta, porque primero son muy escasos, hay un gran déficit de psiquiatras, de especialistas, y segundo, los que atienden son muy costosos. Entonces, ¿cómo hace una población trans cuando de repente los pocos dinero que tiene para su supervivencia lo tiene que sacrificar comida para pagar un acceso o a medicina o a consultas o ayuda? De ahí está el eje del problema, ¿no? Entonces, la priorización de las necesidades. Eso es lo que quería comentarte. Y otra cosa muy importante es la automedicación. Aquí lamentablemente hay en función al rechazo, la homofobia, la transfobia, hay una proliferación de automedicación en cualquier cosa. Y entonces eso tiene también un componente duro psiquiátrico, ¿no? O sea, porque la gente está consciente que debe ir a un médico, a un especialista, pero el rechazo transmite otras cosas. Nada, era simplemente puntualizar eso. ¿Ok? ¿Y tu opinión? Sí, sí, muchísimas gracias por participar, por su punto de vista muy enriquecedor. Definitivamente, las personas transgénero que además hacen trabajo sexual están en riesgos aún mayores, ¿sí? Sobre todo de violencia. La violencia sexual, a ver, el ser trabajador sexual aumenta aún más el riesgo de la violencia, maltrato y abuso de cualquier tipo, pero especialmente de violencia sexual en estos casos. Y quería tocar el tema de la automedicación porque también es cierto, y en gran parte, Ricardo, en gran parte esto se debe a la dificultad del acceso que comentamos a los servicios de salud. Es decir, si es difícil acceder a los servicios de salud, es difícil conseguir esa orientación sobre salud y entonces recurro a la automedicación. Tanto así que gran parte de las personas transgénero inician su transición hormonal automedicados y esto tiene riesgos médicos serios eh, que se van sumando a la carga de riesgos en salud que debe manejar la persona trans. Entonces es una realidad compleja, es un reto para los servicios de salud pública y en general para todos los actores en salud, sean públicos o seamos en forma de organizaciones no gubernamentales. Es un reto al que nos enfrentamos, pero bueno, hay que ponerse con manos a la obra y yo insisto con que tenemos que ir nosotros a la comunidad y extender la mano, ¿sí? No esperar a que lleguen a nosotros las figuras de ayuda, las personas pidiendo ayuda, sino al revés, nosotros llegar a la persona que necesita la ayuda. Eso es muy importante, ser proactivo y no ser reactivo. Creo que es una lección que nos podemos llevar las personas que nos dedicamos al trabajo
al trabajo de esta índole. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por su mensaje, por toda la información que de verdad muy necesaria, sobre todo en este momento. Y bueno, espero que pronto podamos encontrar un nuevo espacio a través del cual podamos compartir más información sobre salud mental, que es tan importante. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado siempre.